Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí, si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante todo el año celebramos siempre fiestas cada mes de los apóstoles y evangelistas. Y hoy nos ponen esta fiesta de los santos Felipe y Santiago, Santiago el Menor, el Santiago que dice tantas veces que es hermano del Señor. Y por hermano hemos de entender pariente, o sea, como los arameos, como si ya lo digo bien, como los hebreos que hablaban arameo, como hablaban con este hermano que quiere decir en el fondo pariente. Y de hecho se nos habla de varios hermanos de Jesús, no eran sus hermanos este y el otro. Y después en otros lugares se nos dice no era su madre y no era María, o era otra María y no era José y era otro él. Que eran, quiere decir, los parientes. O sea, también entre sus parientes, pues había algún apóstol. Algunos dicen 2, otros dicen 3. No está claro de entre sus parientes cuántos eran los apóstoles. Pero parece que uno de ellos, Santiago el Menor. Pero la fiesta se pone en el fondo por 2 razones. Una fiesta es la veneración a los apóstoles, porque fueron columna y fundamento de la Iglesia. El fundamento real es Cristo, pero Cristo transmite a los apóstoles y forma a los apóstoles para que los apóstoles lleven la Iglesia y sean cabezas visibles de la Iglesia. En primer lugar Pedro, pero con él todos los apóstoles. Y después sus sucesores, y con el sucesor de Pedro todos los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Y se nos ponen estas 2 lecturas precisamente porque en una sale Felipe y en la otra sale Santiago. Y nos habla en esta carta de San Pablo, habla de apariciones que no aparecen normalmente también en el Evangelio. Recordemos que el Evangelio es un resumen resumido. O sea, recordemos que las Escrituras tenían que ser cortas, sobre todo en el Nuevo Testamento, porque era carísimo, los libros eran carísimos. Recordemos solo que, por ejemplo, un gran santo como era San Francisco de Asís, pero que es de antes de la imprenta. Recordemos, San Francisco de Asís nace en el siglo XII, muere en el siglo XIII, hace de puente entre esos 2 siglos, pero él nace pues 2 siglos antes. Bueno, recordemos la imprenta empieza a mediados del siglo XV y él es puente de 12 al 13. Los libros eran tan caros que solo tenía un evangelio, no tenía la Biblia. Hoy en día cualquiera puede tener la Biblia por un precio que vale menos que un menú en un restaurante para comer un día. Sin embargo, allí los libros eran en otra época muy caros. Y la gente no tenía libros, como ahora. Bueno, ahora la gente vuelve a no tener libros, lo tiene todo ya en la tablet, en el ordenador, donde sea, o en el mismo teléfono, pero en aquella época no.
Los libros eran muy caros, así que los evangelios son reducidos. Y al principio se editaban aparte. Todos los libros del Nuevo Testamento, cada uno era un libro. Cada carta era como un librito, cada evangelio era un libro. El único que iba juntos eran el Evangelio de Lucas con Hechos de los Apóstoles. La idea de fondo era que, siendo tan caros los libros, más que tenerlos en casa, los tenía la comunidad, y por eso se leían y releían en comunidad. De ahí viene que en todas las misas leamos la palabra de Dios, no porque la gente no la pueda leer en casa y no la pueda meditar personalmente, que hoy es más fácil que nunca, sino precisamente porque ya desde muy antiguo, por una parte, la palabra de Dios era difícil de encontrar, no habían imprentas, con lo cual eran copias a mano y en pergamino, sobre todo porque años antes se había prohibido la exportación de papiro y había muy poco papiro, el pergamino es carísimo. Recordemos que para hacer 4 hojas de pergamino se necesitaba una oveja. Para hacer un libro como la Biblia entera, que son mucho más de 1000 páginas, la Biblia entera, se necesitarían cientos de ovejas. Eso es carísimo. Y matarlas, curtir la piel, trabajarla y copiarla a mano. Por eso los evangelios son cortos. Todo lo que es el Nuevo Testamento, las lecturas, todo es relativamente corto. Y eso quiere decir que nos da lo esencial. No todo lo que hizo Jesús, ni muchísimo menos. Son pequeñas biografías, pero más que biografías son enseñanzas de Jesús, lo que hacía de cara a nuestra salvación. Y los testigos de todo esto son los apóstoles. Y los que vivieron sin escrituras los primeros años y vivían solo de la tradición de lo que se transmite eran los apóstoles. Por eso aquí dice, lo que yo os transmití en primer lugar, lo que yo también recibí, que me transmitieron. No dice por escrito, sino de palabra, porque primero es la tradición, después es la escritura. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día. Cuando dice según las Escrituras, quiere decir no porque lo ponga el Evangelio, sino porque había estado ya profetizado en lo que llamamos el Antiguo Testamento. Eso quiere decir según las Escrituras, o sea, como ya había sido profetizado. Se apareció a Cefas, a Pedro, más tarde a los 12. Después a más de 500 hermanos juntos. No nos habla el Evangelio de estos 500 hermanos juntos, de esta aparición, lo cual nos hace entender que hubieron muchas más apariciones de las que dicen las Escrituras, de lo que dice el Nuevo Testamento. Unos están vivos todavía, otros ya han muerto. Después se apareció a Santiago. No tenemos constancia de esta aparición, sino por esta carta de San Pablo. Otra aparición más. Otra vez después a todos los apóstoles y finalmente a mí, a Pablo, como un aborto. Nosotros predicamos a Cristo y estas fiestas nos hacen entender que la fe es la fe que viene de Cristo por medio de los apóstoles. No es una fe que se pueda inventar en cada generación, sino que cada generación ha de volver a la iglesia primitiva, a aquel primer anuncio, al anuncio que hizo Cristo, porque es Cristo el anuncio y lo vemos en el Evangelio de hoy, que es muy duro en esto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Fijaos que dice es Cristo, camino, verdad y vida, no es la iglesia. La iglesia al servicio de Cristo para la salvación de las almas, pero el camino, la verdad, la vida es Cristo. Si no pasamos por Cristo no llegamos a la salvación. Por eso no es un seguir unas tradiciones solo a secas, sino encontrarse con Cristo. Esto todos los papas, pero especialmente en los últimos 60 años nos han hablado muchísimo de eso. Llegar a la fe por Cristo, enamorarse de Cristo, conocerlo, amarlo, seguirlo, no ignorarlo, sino estar con Él y para Él. De ahí
todo lo que son los sacramentos, la oración y su palabra, para estar, como diría el domingo pasado, como el sarmiento en la vid, inestados en Cristo, único Señor, único Salvador, lo que hicieron los apóstoles, y ellos nos lo transmiten a nosotros. Si me conocierais a mí, conoceríais al Padre. Solo por Cristo se conoce al Padre, solo en Cristo se conoce a Dios. Cualquier otra religión lo que hace es intentar buscar a Dios. Aquí es Dios que se nos muestra, que viene a nosotros, y no podemos dejarle, sino estar con Él, buscarlo a Él para llegar a la vida eterna.